Santiago, muy buenas noches para usted y para todos los oyentes. Hoy se celebra o se conmemora el Día Mundial del Alzheimer y según la última conferencia de la Asociación de Alzheimer realizada en Washington, se estima que el Alzheimer afectará a más de 115 millones de personas, un 45% de la población mundial en el 2050. Además, un estudio de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud revela que el 23% de la población de adultos mayores en Bogotá sufre de demencia tipo Alzheimer. Para hablar de este tema nos acompaña a esta hora de la noche la doctora Olga Lucía Pedraza. Ella es jefe del Grupo de Investigación en Neurociencias de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Doctora Pedraza, buenas noches, bienvenida a Sanamente y gracias por acompañarnos. Gracias, buenas noches. Bueno, el primer paso, como siempre, es contarle a los oyentes en qué consiste este diagnóstico. La demencia de Alzheimer es la demencia más frecuente. La demencia es cuando una persona ha logrado desarrollar sus funciones intelectuales, normalmente a lo largo de su vida, y tiene una memoria, un lenguaje, unas capacidades de orientación, de organización, planear su vida, ejecutarla, de hacer juicios críticos, de razonar, de interpretar lo que ocurre en su mundo y reaccionar de manera adecuada. Cuando las personas tienen estas funciones, logran su desarrollo cada quien de acuerdo a sus capacidades propias intelectuales, que son biológicas, genéticas y de acuerdo a sus estímulos ambientales. Y si en un momento de su vida, generalmente por encima de los 60 años, empieza progresivamente a perder alguna de estas funciones intelectuales o varias de ellas, hablamos de demencia. Si la persona generalmente empieza con problemas de memoria, es más probable que sea una demencia tipo Alzheimer, que es la forma más frecuente de demencia. Ocurre porque se mueren las neuronas, especialmente en las regiones de la memoria, y luego va involucrando otras estructuras del cerebro, neuronas de la corteza cerebral que afectan el lenguaje y todas estas capacidades intelectuales de las que ya mencionamos. Uh-huh. El Alzheimer es el 70% de las demencias. Hay otras demencias de otras causas. Okay. ¿Qué tan degenerativa puede llegar a ser esta enfermedad? Teniendo en cuenta que cerca del 70% es este tipo de demencia, ¿cómo transcurre la enfermedad en una persona y qué tan degenerativa puede llegar a ser? No, entonces eso es degenerativo porque las neuronas van progresivamente muriéndose, involucrándose con conexiones de otras neuronas de la corteza cerebral, empezando especialmente por las regiones de los lóbulos temporales, de las regiones que llamamos el hipocampo, donde está la memoria con la que trabajamos, la memoria reciente y con la que funcionamos en nuestro día a día. Ese es un proceso que va evolucionando porque, como te digo, la enfermedad es degenerativa. Hay unas proteínas que se van acumulando de manera normal en el cerebro y las neuronas que están involucradas se van muriendo. Entonces, lentamente, la persona empieza casi siempre como unos cambios normales de la edad, como olvidos, se le olvidan las razones, las llaves, las gafas, que era lo que tenía que hacer cuando iba a entrar a un cuarto, o empieza a olvidar algunas palabras, se desorienta en el espacio, no reconoce a veces los sitios, se vuelve un poco más lento el ser humano, ¿no? La persona, pero esos son procesos que pueden empezar así normalmente en la edad, pero con el tiempo se hacen más críticas, la persona o su familia lo nota y la persona lentamente va ya disfuncionando en lo que normalmente hace. Ya empieza a tener que tener ayudas para recordar, ayudas de los familiares, y ese proceso va empeorando lentamente. Nosotros encontramos que hay 3 estados de demencia. La forma leve, que es la forma temprana, puede durar más o menos unos entre 3 a 5 o 6 años. Una forma moderada, donde la persona necesita ya absolutamente una supervisión y una ayuda, aunque haga muchas cosas todavía de manera autónoma. Esa puede durar otros 5 o 7 años, y ya la forma más severa, en donde la persona es totalmente dependiente y puede estar incluso postrada en una cama porque la persona pierde sus habilidades, sus capacidades para organizar incluso los movimientos y caminar, por ejemplo. Uh-huh. Bañarse, vestirse, comer por sí sola. El reflejo mismo de pasar el alimento se hace con mucha dificultad. Las personas tienen más riesgo de ahogarse o aspirar ya en esos estados muy avanzados. Uh-huh. Entonces, nosotros vamos a tener una enfermedad que puede durar entre unos 10 a 15 años, lentamente evolucionando. Y lo importante de esta enfermedad es que seamos conscientes que es muy frecuente,
aparece en la vejez, y como las poblaciones son cada vez más viejas y la colombiana es una población que tiene un altísimo índice de envejecimiento, los países latinoamericanos, los países en vías de desarrollo tienen un altísimo índice de envejecimiento en relación a los países desarrollados que tienen ya controlado su proceso de envejecimiento. Entonces, con el proceso de envejecimiento aumenta la presencia de las enfermedades crónicas, dentro de los cuales están las demencias y por supuesto la demencia de Alzheimer. ¿Qué tipo de factores predisponen a una persona para la aparición de este tipo de demencia? Lo primero es el envejecimiento. Es una enfermedad que en general aparece después de los 60 años. Pero hay unos factores hereditarios y genéticos que juegan un rol. La mayoría de las demencias de Alzheimer aparecen después de los 65 años. Y es el 98% del 100% de la demencia de Alzheimer. Un 1 o un 2% tienen un factor hereditario dominante. Quiere decir que el padre o la madre tiene esa demencia, y si el hijo recibe el gen, son 3 genes los que pueden estar alterados y que alteran una proteína que se llama el beta-amiloide, el hijo que recibe ese gen va a tener la enfermedad. Y esas son las formas dominantes cuando la gente se pregunta que si es hereditario. La forma que es tardía, la más frecuente, la del 98% de las personas que aparecen después de los 65, porque esas dominantes, suelen aparecer antes de los 60 años, antes de los 65. La que es más frecuente, la que aparece después de los 65, entre los 65 y los 78 años, hay un pico enorme de posibilidad de aparición. Esa no tiene un factor genético que la cause, sino se ha identificado varios factores genéticos, de los cuales el más conocido es uno en el cromosoma 19, que se llama el gen de la apolipoproteína E, y un subtipo que se llama la ApoE4. Ese gen facilita, digamos, que aparezca la enfermedad, pero no necesariamente las personas que lo tengan van a tener la enfermedad, y es porque otros factores influyen, factores como la educación, los factores que son los mismos factores del riesgo circulatorio, o sea, la hipertensión, la diabetes, tener el colesterol y los triglicéridos altos, ser una persona sedentaria, personas que no hacen ejercicio, personas que fuman o que consumen alcohol con frecuencia, tener sobrepeso, algo que es muy frecuente en nuestra población, sobrepeso y obesidad. Entonces, estos factores de riesgo se pueden controlar, afortunadamente, excepto los hereditarios o los genéticos, pero tú puedes controlar tu tensión arterial, tu colesterol, tu glicemia, puedes bajar de peso, hacer ejercicio si eres una persona sedentaria, dejar de fumar. Es decir, si las personas modifican los hábitos o llevan las recomendaciones que el médico les explica para controlar estos aspectos, se disminuye enormemente la posibilidad de que aparezca la enfermedad o se retarda la aparición de la enfermedad. Y el otro factor, un factor que también es corregible, es la falta de educación. Entonces, en ese momento, desafortunadamente, nosotros tenemos una alta población mayor, de adultos mayores, que tienen muy baja escolaridad, con un promedio de escolaridad de 5 años más o menos. Ese es un factor de riesgo enorme. Y la población joven de hoy en día, pero los adultos y también las personas mayores deben estudiar. Uno debe envejecer y morir estudiando. La gente no tiene esa costumbre de estudiar al salir de los colegios, de las universidades. También somos un país mucho más pasivo desde el punto de vista de la lectura, pero la persona debe estudiar, debe leer, debe mantenerse activa intelectualmente, debe tratar de aprender cosas diferentes a las que ha hecho a lo largo de su vida, otras profesiones o técnicas, o tomar cursos de diferentes aspectos que le pueden servir en su vida, porque el ejercicio de aprender qué hace el cerebro crea redes nuevas y facilita la plasticidad del cerebro, en donde el cerebro siempre está aprendiendo. De todos modos, aunque esté perdiendo también neuronas de la memoria, el cerebro tiene una gran plasticidad. Por eso nosotros siempre en terapia rehabilitamos personas mayores, y cuando hacemos la rehabilitación la persona mejora sus deficiencias atencionales, mejora su capacidad de lenguaje, mejora sus capacidades de movimiento, su capacidad funcional, y de algún grado su atención y su memoria, en la medida en que se les trabajan todos estos factores.
Se estima que en el mundo hay más de 31 millones de personas que padecen de Alzheimer y en Colombia la cifra supera los 200.000 pacientes que se encuentran entre los 65 y 85 años de edad. En su mayoría mujeres, según indicó en el Congreso Nacional de Neurología realizado en Cartagena el 2014, teniendo en cuenta que los factores de riesgo externos se pueden disminuir como la buena alimentación, la nutrición, el ejercicio físico y mental, la educación. Hay que prevenir y ese es el llamado a la conciencia de todos nuestros oyentes esta noche en el Día Mundial. Hablemos, doctora, para terminar, de los síntomas que se deben tener en cuenta, que los familiares estén notando que alguien en su familia tiene estos síntomas para acudir a un especialista. ¿Cuáles son? Generalmente la persona empieza o con cambios de memoria, ¿sí?, o con dificultades en su lenguaje para expresar sus ideas, para encontrar las palabras, o con cambios en sus comportamientos. Se pueden volver muy apáticos o muy depresivos, o se pueden volver agresivos, hostiles. En general, para el Alzheimer, estas últimas, la del lenguaje y las del comportamiento, no son tan frecuentes. El Alzheimer empieza más con cambios de memoria, a veces algunas pérdidas de las palabras y de los nombres y desorientación. En la medida en que el problema se hace más notorio y que le llama la atención al paciente o a los familiares, la familia lo que debe evitar es estarle recordando y casi que señalando, indicándole, y se vuelven hostiles y agresivos con la persona adulta. Ah, mamá, yo ya te dije, papá, yo ya te había repetido eso, pero fíjate, yo ya te lo dije, pero fíjate, tú no, y los empiezan a maltratar. Realmente lo que la persona debe hacer es invitarlo a una consulta médica especializada para consultar sobre el problema. De manera que permita que una evaluación defina si los cambios que la persona tiene son relacionados con lo que es normal en su envejecimiento, si hay una depresión o si hay alguna otra condición de la salud de la persona adulta mayor que le esté llevando esos cambios, porque la depresión altera la atención o otro tipo de enfermedades que pueda tener en su organismo, ¿no?, que le esté descompensando en ese momento, de manera que lo mejor es siempre consultar. Cuando tenemos cambios de lenguaje o de comportamiento o la persona en su trabajo va empezando a fallar en la ejecución de su trabajo, también debemos recomendarle a veces al paciente y al familiar si posible, porque en algunas oportunidades el paciente no se da cuenta de los cambios que le están ocurriendo y es su familiar o la esposa o el esposo o los hijos los que pueden llegar a ayudarlo para que la persona sea evaluada. Bien, doctora Olga Lucía Pedraza, jefe del Grupo de Investigación en Neurociencias de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Sanamente. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y una feliz noche.